Tu casa debería ser el único lugar en el mundo donde te sientes completamente segura. Yo pensé que la mía lo era, hasta que descubrí que mi propio dormitorio se había convertido en el escenario de mi humillación. Me conta en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando, y que Dios bendiga a tu familia. Soy Manuela, tengo 36 años, trabajo como analista financiera en una empresa de consultoría en Barcelona, y durante los últimos 2 meses he estado sintiendo que algo extraño pasaba en mi casa. No podía explicarlo racionalmente, pero tenía esa sensación persistente de que alguien había estado en mi espacio personal cuando yo no estaba. Al principio pensé que era paranoia. Trabajar 10 horas diarias analizando riesgos financieros puede hacer que desarrolles una tendencia a buscar problemas donde no los hay. Pero las señales eran demasiado específicas para ser imaginación. Pequeñas cosas que cualquier persona normal podría pasar por alto. Mi crema hidratante facial que siempre dejaba en el lado izquierdo del tocador aparecía en el lado derecho. El frasco de perfume que guardaba en la segunda fila estaba en la primera. La almohada de mi lado de la cama tenía una ligera depresión que no recordaba haber hecho. Durante semanas intenté convencerme de que estaba siendo demasiado obsesiva. Tal vez Carlos, mi marido, había estado reorganizando cosas mientras yo trabajaba. Tal vez la mujer de la limpieza que venía 2 veces por semana había movido objetos sin darse cuenta. Pero Carlos trabajaba desde casa como diseñador gráfico freelance, y cuando le pregunté sobre los cambios en el dormitorio, siempre tenía la misma respuesta: no había notado nada diferente. ¿Estás segura de que no los moviste tú misma?, me preguntaba con esa sonrisa condescendiente que había comenzado a usar últimamente cuando yo mencionaba cualquier cosa que lo molestara. Estoy segura. Siempre dejo mis cosas en el mismo lugar. Tal vez María los movió cuando limpiaba. María limpia los martes y jueves. Estas cosas estaban diferentes los lunes. Manuela, tal vez estás trabajando demasiado. El estrés puede hacer que notes cosas que normalmente no notarías. El estrés. La explicación favorita de Carlos para cualquier preocupación que yo expresara sobre cualquier tema. Durante los últimos 6 meses, Carlos había estado usando esa excusa para minimizar todo lo que yo decía. Cuando mencioné que parecía distante, era porque yo estaba estresada por el trabajo. Cuando noté que había comenzado a vestirse mejor para quedarse en casa, era porque yo estaba proyectando mis propias inseguridades. Cuando pregunté por qué recibía llamadas que terminaba rápidamente cuando yo entraba a la habitación, era porque yo estaba siendo paranoica debido a la presión laboral. Según Carlos, todos mis instintos estaban equivocados y todas mis observaciones eran producto de una mente sobreexigida. Pero mis instintos como analista financiera se habían desarrollado precisamente para detectar irregularidades sutiles en patrones que otros pasaban por alto. Era mi trabajo profesional encontrar discrepancias pequeñas que indicaran problemas más grandes. Y las discrepancias en mi dormitorio estaban volviéndose más frecuentes y más obvias. El mes pasado comencé a documentar los cambios mentalmente. Cada mañana antes de irme al trabajo, memorizaba la posición exacta de objetos específicos en mi tocador y mi mesa de noche. Cada noche cuando regresaba, revisaba si algo había cambiado. La frecuencia era alarmante. 2 o 3 veces por semana, algo estaba fuera de lugar. Pero lo que realmente comenzó a preocuparme no fueron los objetos movidos, sino los objetos que desaparecían temporalmente. Hace 3 semanas, mi pulsera de plata favorita, que siempre dejaba en el mismo compartimento de mi joyero, no estaba ahí cuando llegué del trabajo. Carlos me dijo que no había visto ninguna pulsera. Al día siguiente, la pulsera había reaparecido en su lugar habitual. ¿Ves? Estaba ahí todo el tiempo, me dijo Carlos cuando se la mostré. No estaba ahí ayer. Revisé ese compartimento específicamente. Tal vez estaba debajo de otra cosa y no la viste. No había nada más en ese compartimento. Manuela, ¿realmente crees que alguien entró a nuestra casa para tomar prestada tu pulsera durante un día? Cuando lo planteaba así, sonaba ridículo. Pero mi pulsera había desaparecido y reaparecido sin explicación lógica. Hace 2 semanas pasó lo mismo con mi pintalabios rojo favorito. Un día no estaba en mi bolso de cosméticos, al día siguiente había regresado. Y la semana pasada, el pequeño frasco de perfume que uso ocasionalmente para ocasiones especiales estuvo ausente durante 2 días antes de reaparecer exactamente donde lo había dejado. Alguien estaba tomando mis cosas, usándolas y devolviéndolas.
La realización me golpeó como un puño en el estómago. Una mujer estaba en mi casa, usando mis cosas personales, y después las regresaba como si nada hubiera pasado. ¿Pero quién? ¿Y cómo? Carlos trabajaba desde casa todos los días. Nuestra casa estaba en un cuarto piso sin ascensor, en un edificio con portero. No era fácil que alguien entrara sin ser notado. A menos que esa alguien fuera invitada. El lunes pasado decidí hacer un experimento. Antes de irme al trabajo, coloqué 3 objetos en posiciones muy específicas que recordaría exactamente: mi crema de manos en un ángulo particular en la esquina izquierda del tocador, mi cepillo de cabello con el mango apuntando hacia la ventana, y mi libro actual abierto en la página 47 sobre la mesa de noche. Cuando regresé esa noche, los 3 objetos habían sido movidos. La crema estaba en la esquina derecha. El cepillo apuntaba hacia la puerta. El libro estaba cerrado. Alguien había estado en mi dormitorio durante el día. Alguien había usado mi espacio personal, había tocado mis cosas, y había intentado volver a colocarlas en sus lugares originales, pero sin el cuidado suficiente para evitar que yo lo notara. Esa noche confronté directamente a Carlos. Alguien estuvo en nuestro dormitorio hoy. ¿Qué quieres decir? Dejé 3 cosas en posiciones específicas esta mañana. Las 3 fueron movidas. ¿3 cosas en posiciones específicas? Manuela, ¿estás escuchándote? Estoy escuchándome perfectamente. Y te estoy diciendo que alguien estuvo en nuestro dormitorio. ¿Y quién crees que pudo haber estado ahí? No lo sé. Pero necesito que me digas si trajiste a alguien a casa hoy. ¿Trajiste a alguien? ¿Como quién? Como cualquier persona. Un cliente, un amigo, alguien para arreglar algo. No traje a nadie. Y antes de que preguntes, tampoco vino nadie sin que yo lo supiera. Entonces, ¿cómo explicas que mis cosas hayan sido movidas? No las explico porque probablemente no fueron movidas. Probablemente no recuerdas exactamente cómo las dejaste. Recuerdo exactamente cómo las dejé. Manuela, esto está volviéndose obsesivo. Tal vez deberías hablar con alguien. ¿Hablar con alguien? Un profesional. Alguien que pueda ayudarte a manejar el estrés del trabajo. Carlos acababa de sugerirme que necesitaba terapia porque había notado que alguien estaba invadiendo mi espacio personal. Esa noche decidí que si Carlos no iba a tomarme en serio, tendría que investigar por mí misma. Durante los siguientes días presté atención obsesiva a cada detalle del comportamiento de Carlos. Sus horarios, sus llamadas telefónicas, sus cambios de humor, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que realmente estaba pasando. Lo que noté fue que Carlos parecía especialmente nervioso los miércoles. Los últimos 3 miércoles, había estado inusualmente atento conmigo por la mañana. Me preparaba café sin que se lo pidiera, me preguntaba detalles específicos sobre mi horario del día, y se aseguraba de saber exactamente a qué hora iba a regresar a casa. También había notado que los miércoles, cuando llegaba del trabajo, Carlos parecía especialmente relajado. Como si hubiera tenido un día particularmente bueno. Y los miércoles eran exactamente cuando más objetos aparecían movidos en mi dormitorio. El miércoles pasado decidí hacer algo que jamás pensé que haría: espiar a mi propio marido. En lugar de ir directamente al trabajo, manejé hasta la oficina, esperé media hora, y regresé discretamente a nuestro barrio. Estacioné a una calle de distancia donde podía ver la entrada de nuestro edificio sin ser vista. A las 10:30 de la mañana, vi salir a Carlos del edificio. Se dirigió hacia el metro con paso rápido, claramente con un destino específico en mente. Esperé 15 minutos más, y después subí cautelosamente hasta nuestro apartamento. La puerta estaba cerrada con llave, como era normal. Entré silenciosamente y escuché con atención. La casa estaba completamente silenciosa. Pero cuando entré a nuestro dormitorio, inmediatamente noté algo que me heló la sangre. Había un aroma en el aire que no era mío. Un perfume femenino que no reconocía, más dulce y más joven que cualquier fragancia que yo usara. Y sobre la cómoda, había un pequeño objeto que definitivamente no había estado ahí cuando me fui esa mañana. Un crachá de identificación de mi propia empresa. Con el nombre Patricia Ruiz, analista junior. Patricia era mi colega en el trabajo. Una mujer de 28 años que había comenzado en la empresa 6 meses atrás,
que siempre me trataba con esa amistad excesiva que me había parecido un poco extraña pero genuina. Patricia había estado en mi dormitorio, usando mis cosas, mientras yo trabajaba en la misma oficina que ella, a 20 metros de distancia. Por primera vez en meses, todo comenzó a tener sentido. Encontrar el crachá de Patricia en mi dormitorio fue como si me hubieran dado una bofetada con la realidad. Durante meses había estado dudando de mis propios instintos, permitiendo que Carlos me convenciera de que estaba siendo paranoica, cuando en realidad mi intuición había estado completamente acertada. Patricia Ruiz. 28 años. Analista junior en mi misma empresa. La mujer que se sentaba 3 escritorios delante del mío, que me sonreía cada mañana cuando llegaba al trabajo, que me preguntaba sobre mis planes de fin de semana con esa curiosidad que ahora entendía tenía motivos completamente diferentes. Esa tarde regresé al trabajo actuando como si nada hubiera pasado. Patricia estaba en su escritorio, concentrada en su computadora, con el mismo profesionalismo que mostraba todos los días. Hola, Manuela me saludó cuando pasé junto a su puesto. ¿Cómo estuvo tu mañana? Tranquila. ¿Y la tuya? También tranquila. Trabajando desde casa en algunos informes. Mentira. Patricia había estado en mi casa, en mi dormitorio, pero me decía que había trabajado desde casa. ¿Desde casa? No sabía que teníamos esa opción para proyectos específicos. Oh, no oficialmente. Pero terminé algunos análisis que necesitaban concentración total. Más mentiras. Cada palabra que salía de su boca era una mentira calculada. Durante el resto de la tarde observé discretamente a Patricia. Su comportamiento, sus interacciones con otros colegas, cualquier detalle que pudiera darme más información sobre lo que realmente estaba pasando. Lo que noté fue que Patricia parecía especialmente animada. Había algo en su energía que sugería satisfacción, como si hubiera tenido una mañana particularmente placentera. También noté que llevaba puesto mi pintalabios. El tono rojo específico que uso ocasionalmente, que había desaparecido de mi bolso de cosméticos la semana anterior. Patricia estaba usando mi maquillaje en el trabajo, después de haberlo usado en mi propia casa. La audacia era impresionante y repugnante al mismo tiempo. Esa noche decidí que necesitaba evidencia real de lo que estaba pasando. Sospechas y objetos desplazados no eran suficientes para confrontar una situación tan seria. Necesitaba pruebas irrefutables. Durante el fin de semana, mientras Carlos visitaba a su madre como hacía cada sábado, compré equipos de vigilancia en una tienda especializada en seguridad. 4 cámaras pequeñas con grabación de alta definición, diseñadas para instalación discreta en espacios residenciales. El vendedor me explicó que eran prácticamente invisibles una vez instaladas correctamente, y que podían grabar continuamente durante horas con excelente calidad de imagen y sonido. ¿Para qué tipo de seguridad las necesita?, me preguntó. Para monitorear actividad no autorizada en mi casa cuando no estoy presente. ¿Robos? Algo así. El domingo por la tarde, mientras Carlos salió a hacer ejercicio, instalé las cámaras estratégicamente en nuestro dormitorio. Una enfocada hacia la cama, otra hacia el tocador, una tercera hacia la entrada, y la cuarta con vista panorámica de toda la habitación. Las coloqué de manera que fueran completamente invisibles para cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar. Detrás de libros, integradas en decoraciones, camufladas entre objetos cotidianos. También configuré las cámaras para enviar grabaciones directamente a mi teléfono, de manera que pudiera monitorear la actividad en tiempo real desde cualquier lugar. El lunes por la mañana salí para el trabajo con una mezcla de ansiedad y determinación. Por primera vez en meses, iba a obtener respuestas definitivas a todas mis preguntas. Durante toda la mañana revisé periódicamente mi teléfono, pero las cámaras no detectaron ninguna actividad inusual. Carlos parecía estar trabajando normalmente en su oficina casera. Pero el miércoles fue diferente. A las 10:15 de la mañana, recibí una notificación en mi teléfono. Las cámaras habían detectado movimiento en el dormitorio. Abrí la aplicación de monitoreo y vi a Carlos entrando a la habitación, pero no solo. Estaba acompañado por Patricia. Patricia llevaba puesta ropa casual elegante que claramente se había escogido con cuidado para la ocasión. Carlos la guiaba hacia la cama con una familiaridad que indicaba que esto no era su primera visita.
Lo que vi en los siguientes minutos me devastó completamente. No solo por la traición sexual, que era terrible en sí misma, sino por la manera como Patricia se comportaba en mi espacio personal. Después de su encuentro íntimo, Patricia se levantó y comenzó a caminar desnuda por mi dormitorio como si fuera su propio territorio. Abrió mi armario y comenzó a revisar mi ropa, haciendo comentarios despectivos sobre mis gustos y mi estilo. No entiendo cómo puede vestirse tan aburrida teniendo un armario tan grande, le dijo a Carlos mientras examinaba mis blusas. Manuela es muy conservadora, respondió Carlos. Nunca ha tenido mucho sentido de la moda. ¿Y esto? Patricia sacó mi vestido negro favorito, el que uso para ocasiones especiales importantes. Esto parece de señora mayor. Se lo compró para la cena de aniversario del año pasado. Pensé que se veía bien, pero tienes razón, es muy tradicional. Patricia se puso mi vestido y se miró en el espejo de cuerpo completo. A mí me queda mucho mejor. Tengo la figura para este tipo de ropa. Te queda perfecto. ¿Crees que se daría cuenta si me lo llevara? ¿Para qué lo quieres? Tengo una cena importante la próxima semana. Este vestido sería perfecto, y claramente ella no sabe cómo aprovecharlo. Tal vez sea muy arriesgado. ¿Arriesgado? Esa mujer no se da cuenta de nada. Durante meses he estado usando sus cosas y ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Qué cosas has estado usando? Su maquillaje, sus perfumes, sus joyas. Incluso probé su ropa interior la semana pasada. Mi ropa interior. Patricia había estado usando mi ropa interior íntima. ¿En serio? Quería ver cómo se sentía ser ella por un día. Fue divertido caminar por su casa, dormir en su cama, usar todas sus cosas personales. ¿No te parece extraño? ¿Extraño? Es emocionante. Es como tener una vida doble. Durante el día trabajo con ella, actúo como su amiga, y por las tardes vengo aquí y vivo su vida mejor de lo que ella la vive. Carlos se rió como si Patricia hubiera hecho un chiste particularmente inteligente. ¿Y si algún día se da cuenta? ¿Darse cuenta de qué? ¿De que su marido prefiere a una mujer más joven y más interesante? ¿De que su supuesta vida perfecta es una mentira? ¿Crees que nuestra vida es una mentira? Por supuesto que es una mentira. Tú eres infeliz con ella, ella está demasiado obsesionada con el trabajo para prestarte atención real, y yo soy obviamente mejor pareja para ti en todos los sentidos. ¿En todos los sentidos? Soy más joven, más divertida, más aventurera. Y claramente entiendo tus necesidades de una manera que ella nunca ha entendido. ¿Y qué pasa cuando esto se vuelva más serio? ¿Más serio cómo? Cuando decidamos estar juntos oficialmente. Patricia se acercó a Carlos y lo besó mientras seguía usando mi vestido. Cuando eso pase, ella va a tener que aceptar que perdió. Que la mujer mejor se quedó con su hombre y con su vida. ¿Y el trabajo? ¿Qué pasa con el trabajo? Van a ser incómodo trabajar juntas cuando sepas que te quedaste con su marido. ¿Incómodo? Va a ser divertido. Cada día voy a llegar a la oficina sabiendo que la noche anterior estuve en su cama, usando sus cosas, viviendo la vida que ella cree que tiene. Eres malvada. Soy inteligente. Y ganadora. Patricia se quitó mi vestido y comenzó a usar mi maquillaje frente al espejo del tocador. Mira esto, me dijo a Carlos mientras aplicaba mi delineador de ojos. Incluso su maquillaje me queda mejor. Tengo los ojos más bonitos, la piel más joven. Definitivamente. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a tomarme una foto usando su maquillaje en su espejo. Para recordar este momento. Patricia sacó su teléfono y se tomó varias selfies posando con mi maquillaje, en mi dormitorio, después de haber tenido relaciones con mi marido en mi cama. ¿Y si algún día ve esas fotos? ¿Cómo va a verlas? Además, para cuando esto termine, ya voy a tener todo lo que quiero de su vida. ¿Todo qué? Su marido, su casa, su posición en el trabajo. Todo lo que ella cree que tiene asegurado. ¿Su posición en el trabajo? Patricia, llevo 6 meses estudiando cómo trabaja, cómo toma decisiones, cuáles son sus debilidades profesionales. Cuando llegue el momento, voy a asegurarme de que pierda credibilidad en la empresa. ¿Y cómo vas a hacer eso? Tengo mis métodos.
Pequeños errores estratégicos, dudas sembradas en las personas correctas, situaciones que la hagan ver incompetente. Patricia tenía un plan elaborado no solo para robarme el marido, sino para destruir mi carrera profesional. Eres impresionante. Soy ambiciosa. Y a diferencia de ella, sé exactamente lo que quiero y cómo conseguirlo. Dejé de mirar la grabación. Había visto suficiente para entender completamente la situación. Patricia no era solo la amante de Carlos. Era una depredadora que había planificado sistemáticamente apropiarse de todos los aspectos de mi vida. Mi casa, mi marido, mi trabajo, incluso mi identidad personal. Y Carlos no era una víctima pasiva de seducción. Era un participante activo que disfrutaba de la humillación que Patricia me estaba infligiendo. Durante los siguientes días continué grabando. Los encuentros se repetían 2 veces por semana, siempre con el mismo patrón: sexo, después Patricia explorando y criticando mis pertenencias, y conversaciones donde planificaban mi reemplazo completo. También descubrí que Patricia había estado tomando fotos de mi ropa, mi decoración, mis productos de belleza, aparentemente para replicar mi estilo pero mejorado. Cuando vivamos juntos oficialmente, le dijo a Carlos durante una de las grabaciones: voy a redecorar todo esto. Voy a convertir esta casa aburrida en algo moderno y elegante. ¿Y si a Manuela no le gusta? ¿Manuela? Para entonces Manuela ya no va a vivir aquí. ¿Estás segura de que se va a ir sin problemas? No le va a quedar alternativa. Cuando pierda su trabajo y su marido al mismo tiempo, no va a tener recursos ni para pelear. Después de 2 semanas de grabaciones, tenía evidencia más que suficiente para destruir tanto a Patricia como a Carlos. Pero antes de confrontar la situación, quería asegurarme de tener un plan completo. No solo para terminar con la traición, sino para proteger mi carrera y mi futuro. Porque si Patricia pensaba que podía arruinar mi vida profesional mientras se acostaba con mi marido, estaba a punto de descubrir que había elegido a la mujer equivocada para atacar. Y yo iba a asegurarme de que el precio de su ambición fuera exactamente todo lo que ella pensaba que iba a ganar. Después de 2 semanas recopilando evidencias, tenía material suficiente para destruir tanto a Carlos como a Patricia. Pero a diferencia de ellos, yo iba a ejecutar mi plan de manera inteligente y estratégica. La primera fase fue confrontar a Carlos. No quería un drama emocional largo, sino una separación rápida y definitiva que me permitiera enfocarme en reconstruir mi vida. El jueves por la noche, después de confirmar que Patricia había estado en mi casa esa tarde, le mostré a Carlos una selección de las grabaciones más incriminatorias. Su reacción fue exactamente lo que había esperado: pánico, intentos patéticos de justificación, y finalmente súplicas por una segunda oportunidad. Le expliqué que tenía 3 opciones: salir voluntariamente de la casa esa misma noche, esperar a que lo echara legalmente, o ver cómo todas las grabaciones llegaban a su madre, sus hermanos, y cada contacto profesional que tenía en Barcelona. Carlos eligió la opción más digna que le quedaba. Empacó sus cosas básicas esa noche y se fue a un hotel. Al día siguiente cambié todas las cerraduras de la casa y contraté un abogado para iniciar el proceso de divorcio más rápido posible. Pero Carlos había sido la parte fácil. Patricia requería una estrategia más elaborada. Durante las grabaciones había escuchado exactamente cómo planeaba sabotear mi carrera. Pequeños errores estratégicos, dudas sembradas en personas importantes, situaciones diseñadas para hacerme ver incompetente. Decidí usar exactamente la misma estrategia contra ella, pero con la ventaja de que yo conocía el funcionamiento de la empresa mucho mejor que ella. La primera oportunidad llegó la semana siguiente. Patricia estaba trabajando en un análisis de riesgo para un cliente importante, y yo sabía que había cometido un error fundamental en sus cálculos de proyección. En lugar de corregirla directamente, mencioné casualmente mis preocupaciones sobre ese tipo de análisis a Sandra, nuestra supervisora directa. He estado revisando algunos de los métodos que usamos para proyecciones de riesgo, le dije durante una reunión informal. Me pregunto si todos nuestros analistas están aplicando los mismos estándares de precisión. ¿Hay algún problema específico? No un problema, solo inconsistencias menores que podrían acumularse en errores más grandes con clientes importantes. ¿Puedes ser más específica? Preferiría no señalar casos individuales, pero tal vez sería útil revisar algunos de los análisis recientes antes de que lleguen a los clientes. Sandra decidió revisar todo el trabajo pendiente del departamento.
cuando encontró los errores en el análisis de Patricia, no los vio como un problema de entrenamiento sino como falta de atención profesional. Patricia recibió su primera amonestación formal. No entiendo qué pasó, me dijo Patricia esa tarde, buscando apoyo. Revisé esos números varias veces. Estas cosas pasan, le respondí con comprensión fingida. Los análisis complejos pueden ser muy confusos. ¿Tú crees que Sandra está siendo demasiado dura conmigo? Sandra solo quiere asegurar que mantengamos nuestros estándares de calidad. No te preocupes, es solo un error aislado. Pero no iba a ser un error aislado. Durante las siguientes semanas, implementé la estrategia que Patricia había planeado usar contra mí. Cada vez que ella tenía una presentación importante, yo mencionaba dudas sutiles sobre algunos aspectos técnicos a las personas relevantes. ¿Has notado alguna inconsistencia en las metodologías que estamos usando para análisis de sectores emergentes? Le pregunté a Miguel, nuestro analista senior, antes de una reunión donde Patricia iba a presentar. ¿Qué tipo de inconsistencias? Nada grave, pero he visto algunos enfoques que me parecen ligeramente diferentes de nuestros protocolos estándar. Durante la presentación, Miguel hizo preguntas específicas que Patricia no pudo responder adecuadamente porque efectivamente había usado métodos que no seguían nuestros protocolos establecidos. También comencé a documentar todos los pequeños errores profesionales que Patricia cometía naturalmente. Llegadas tarde, entregas fuera de plazo, comunicaciones imprecisas con clientes. Cada error lo reportaba discretamente como parte de mi responsabilidad como analista senior de supervisar la calidad del trabajo departamental. Patricia parece estar teniendo dificultades para adaptarse a nuestros estándares de puntualidad, le mencioné a Sandra después de que Patricia llegara tarde 3 veces en 2 semanas. ¿Has hablado con ella sobre eso? He tratado de ser mentora, pero tal vez necesita orientación más formal. Mientras ejecutaba esta estrategia profesional, también trabajé en mi propia reputación dentro de la empresa. Comencé a tomar más iniciativas, propuse mejoras en nuestros procesos analíticos, y me ofrecí voluntariamente para proyectos de mayor responsabilidad. Mi trabajo mejoró notablemente porque finalmente podía concentrarme completamente sin la distracción constante de sospechar que algo malo estaba pasando en mi vida personal. El resultado fue que mientras la reputación de Patricia se deterioraba gradualmente, la mía se fortalecía. 3 meses después del descubrimiento de la traición, recibí una promoción a coordinadora senior del Departamento de Análisis de Riesgo. Un puesto que incluía supervisión directa sobre todos los analistas junior, incluyendo Patricia. Patricia asistió a la reunión donde anunciaron mi promoción con una sonrisa forzada que no ocultaba completamente su frustración. «Felicidades, Manuela», me dijo después de la reunión. «Te lo mereces». «Gracias, Patricia. Espero que podamos trabajar juntas de manera productiva». «Por supuesto». Pero durante las siguientes semanas, Patricia comenzó a mostrar signos evidentes de estrés. Llegaba al trabajo con ojeras, cometía errores más frecuentes, y había comenzado a tener conflictos menores con otros colegas. También noté que ya no llevaba mi maquillaje ni exhibía esa confianza arrogante que había mostrado en las grabaciones. La presión de trabajar directamente bajo mi supervisión, combinada con la acumulación de amonestaciones profesionales, estaba claramente afectando su desempeño. El punto de quiebre llegó cuando Patricia cometió un error significante en un análisis para un cliente importante. Un error que requirió que yo trabajara fin de semana completo para corregir antes de la fecha límite. Durante la reunión de revisión del incidente, Sandra tomó la decisión que yo había estado esperando. «Patricia, hemos documentado una serie de problemas de desempeño durante los últimos meses. Errores de cálculo, incumplimiento de plazos, y ahora este problema con el cliente Fernández. Puedo explicar cada uno de esos casos. El problema no es la explicación, sino el patrón. Necesitamos analistas que puedan mantener consistentemente nuestros estándares de calidad». ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener que terminar tu periodo de prueba. Patricia me miró directamente cuando Sandra anunció su despido. En sus ojos vi que finalmente entendía que había perdido algo más que un trabajo. Había perdido la guerra que ella misma había declarado. Después de la reunión, Patricia me buscó en privado. ¿Tú orquestaste todo esto? ¿Orquestar qué? Los errores, las amonestaciones, las preguntas dirigidas durante mis presentaciones.
Patricia, tu desempeño profesional habla por sí mismo. Sabes exactamente lo que hiciste. Sé exactamente lo que hice. Hice mi trabajo supervisando la calidad departamental. Tu trabajo era cumplir con los estándares profesionales. ¿Sabes lo de Carlos? Sé que Carlos ya no vive conmigo. El resto de su vida personal no es mi problema. Patricia se fue esa tarde sin despedirse de nadie más. 2 semanas después supe por una amiga común que Patricia y Carlos habían intentado vivir juntos, pero que la relación había colapsado rápidamente. Sin el dinero de mi sueldo, sin la emoción de la traición secreta, y sin la casa que Patricia había planeado redecorar, su romance había perdido todo su atractivo. Carlos había regresado a vivir con su madre. Patricia se había mudado a Madrid buscando empleo en otra empresa. 6 meses después de descubrir la traición, mi vida había mejorado en todos los aspectos importantes. Profesionalmente, mi nueva posición me había dado oportunidades de crecimiento que nunca había tenido. Dirigía un equipo de 5 analistas, tenía acceso directo a la gerencia senior, y mi salario había aumentado significativamente. Personalmente, vivir sola en mi casa renovada me había dado una sensación de control y tranquilidad que no había experimentado en años. Sin los conflictos constantes, sin la tensión de sospechar traiciones, y sin tener que gestionar los problemas emocionales de Carlos, tenía energía y tiempo para enfocarme en mis propios objetivos. Socialmente, había comenzado a reconstruir amistades que había descuidado durante mi matrimonio, y había conocido a personas nuevas a través de actividades profesionales y personales. La semana pasada recibí un mensaje de Carlos pidiendo que nos reuniéramos para hablar sobre arreglar las cosas entre nosotros. Le respondí que no había nada que arreglar porque no había nada roto que me interesara reparar. ¿No extrañas lo que teníamos?, me preguntó en una llamada telefónica que terminé después de 2 minutos. ¿Extrañar qué? ¿Las mentiras? ¿La manipulación? ¿Permitir que otra mujer usara mi casa como su territorio personal? Extrañar la familia que construimos juntos. Carlos, tú destruiste esa familia cuando decidiste que sería divertido humillarme con alguien de mi propio trabajo. Fue un error. Un error terrible que lamento profundamente. No fue un error. Fue una elección. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa elección. Ayer, mientras organizaba papeles en mi oficina, encontré una foto vieja de Carlos y mía durante unas vacaciones hace 3 años. En la foto parecíamos felices, enamorados, como una pareja que tenía un futuro sólido juntos. Pero mirándola ahora, pude ver lo que no había visto entonces. Yo parecía cansada, estresada, como si estuviera trabajando demasiado duro para mantener una relación que la otra persona no valoraba suficientemente. Rompí la foto y la tiré a la basura. No porque estuviera enojada, sino porque representaba una versión de mí misma que ya no existía. Una mujer que dudaba de sus propios instintos, que permitía que otros minimizaran sus preocupaciones, que trabajaba demasiado duro para salvar algo que no merecía ser salvado. La mujer que soy ahora confía en sus instintos, protege su espacio personal, y no tolera que nadie la trate con menos respeto del que merece. Patricia pensó que podía robar mi vida porque creía que yo era demasiado ingenua para darme cuenta, demasiado débil para defenderme, y demasiado emocional para vengarme estratégicamente. Carlos pensó que podía humillarme indefinidamente porque había malinterpretado mi paciencia como pasividad. Ambos descubrieron que habían evaluado completamente mal a la mujer que pensaron que podían manipular.